vamos a dar inicio a la síntesis o generalidades que hemos visto hasta ahora de marco legal del comercio internacional. El primer punto que analizamos en esta primera parte de la materia, vimos el marco jurídico nacional y dentro de esto identificamos a los sujetos de derecho. Recordemos que los sujetos de derecho son aquellos que detentan derechos y cargan obligaciones. Asimismo, es el centro de imputación de las acciones que establece el derecho objetivo y está, por ende, íntimamente ligado a la personalidad, ya que por medio de ésta se reconocen dichas obligaciones y derechos. Bueno, para efectos jurídicos del orden, para efectos jurídicos dentro del marco jurídico nacional que estamos analizando, el sujeto de derecho es aquel que tiene derechos y tiene obligaciones, y a su vez la podemos dividir en persona física o individual, que es todo ser humano que puede contraer obligaciones y adquirir derechos, y en aquella persona de carácter moral, que normalmente asociamos con persona moral o colectiva, que reconoce la existencia de entes distintos a los seres humanos, es decir, los sujetos de derecho somos todos, tanto personas físicas o morales, que tenemos que regularnos por el derecho, y en este caso estamos enfocados un poco más al comercio exterior, pero bueno, somos todos aquellos sujetos de derecho, tanto autoridades como sociedad civil, tanto personas como empresas. Por eso habla de sujetos de derecho, persona física, persona moral. Dentro de los sujetos de la normatividad aduanera, que es el punto que vamos a ir adentrando, recordemos que los sujetos de la normatividad aduanera pueden ser sujetos activos. Ya decíamos que los sujetos activos tienen la facultad de exigir el cumplimiento y normalmente son la autoridad aduanera. La autoridad aduanera puede exigir que el resto de los ciudadanos que van a realizar actividades a través de las aduanas cumplan o estén sujetos a exigir el cumplimiento de los demás ciudadanos o empresas, sujetos, personas físicas o personas morales. Y decíamos entonces que los sujetos pasivos son o están obligados a cumplir todas estas exigencias que realizan los sujetos activos, que pueden ser tanto los importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales, etc. Entonces, los sujetos a los que están sujetos a cumplir la normatividad aduanera son tanto los activos, que decíamos que son las autoridades, que están, no solamente tienen que cumplir, sino hacer cumplir las normas que se manejan dentro de las aduanas, y los sujetos pasivos, todos aquellos que tienen que importar, exportar, transportar, ejecutar acciones de despacho aduanero y demás, ¿ok? Bueno, dentro de la jerarquía del sistema jurídico mexicano, identificamos algo muy interesante. Tenemos en la cúspide la Constitución Federal, que significa que la Constitución está por encima de cualquier otra ley, incluso de carácter internacional, como podemos ver en la pirámide. Debajo de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en este caso, se encuentran las leyes generales y tratados internacionales. Como siempre les he dicho, ninguna ley puede ser superior al ordenamiento jurídico principal que regula a nuestro país, que en este caso es la Constitución. Debajo de estas están las leyes secundarias o a nivel federal o local. Háblese incluso de la ley aduanera, que es la que vamos a analizar más adelante. La ley aduanera está por debajo de los tratados internacionales, la Constitución Federal. Para yo modificar o hacer alguna reforma a las leyes o a los artículos de alguna ley secundaria, pues obviamente tengo que analizar si la Constitución me facilita esa cuestión, si no existe alguna controversia que pueda generar un problema en un tratado internacional que yo tenga firmado con algún otro país, y que al modificar la ley, por ejemplo, aduanera o el Código Fiscal de la Federación y demás, pueda crear, decía yo, una controversia que puede llevarnos a un problema mayor. Y debajo de esto se encuentran los reglamentos. Entonces, la jerarquía del sistema jurídico mexicano, el ordenamiento principal que está en la cúspide de toda la Constitución, de ahí las leyes generales y tratados internacionales, debajo de ellas las leyes secundarias a nivel federal y local, y por debajo de todo ello los reglamentos. Decíamos que en toda la jerarquía del sistema jurídico mexicano, pues el ordenamiento principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de estas encontramos varios
varios puntos principales. Dentro de ellos están el artículo 73, tenemos el artículo 89, el artículo 117, el artículo 118, el artículo 131, el artículo 133. Esos artículos y fracciones que de ella derivan, ya los analizamos, de hecho los tienen en una actividad que se buscó a través de la plataforma Edmodo o la subieron a través de la plataforma Edmodo. No son los únicos artículos de la Constitución que refieren aspectos relacionados con el comercio exterior, sí los que más podemos resaltar. Sin embargo, yo diría y me atrevería a afirmar que toda la Constitución nos puede servir para reforzar cualquier acto que ejerzamos de comercio o que tenga que ver con asuntos de entrada y salida de mercancías y de personas del territorio nacional. ¿Okay? Entonces, bueno, nada más para hacer mención, en el último artículo que listé aquí, que es el artículo 133, podemos encontrar la siguiente información. En esta se menciona que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Entonces, en el artículo 133 de los que listo aquí, es el artículo que me explica de alguna manera esta jerarquía del sistema jurídico mexicano, cuán importante es la Constitución y cuán importante es que cualquier otra celebración de contratos o, que se tenga o tratados que se tengan con otros países, pues obviamente los va a celebrar el presidente de la República, los va a aprobar el Senado y en este caso tienen que estar o estarían por debajo de la Constitución o tendrían que estar coincidente con la Constitución para que sufra el efecto deseado. Bueno, y continuando con este punto, podemos decir lo siguiente, las leyes federales relacionadas con el derecho aduanero. Cuando hablamos de leyes federales relacionadas con el derecho aduanero, bueno, no solamente hablamos de, decíamos, la Constitución, que es una ordenamiento legal a nivel federal, porque a toda la federación, háblese de la República Mexicana, pues tiene su aplicación. En este caso, ¿qué otros ordenamientos legales están relacionadas un poco más o más directamente con el derecho aduanero? Que es lo que estamos analizando, aspectos relacionados con el comercio y que tienen que ver con el derecho aduanero. En este caso, bueno, observamos al Código Fiscal de la Federación, tenemos al Código Fiscal de Procedimientos Civiles, al Código Fiscal de Procedimientos Penales, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, a la Ley de Impuesto al Valor Agregado, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, Ley de Amparo. No son limitativas, existen todas las demás leyes que podemos entender y que puedan tener un vínculo. Estas leyes son las que de manera directa están relacionadas con el derecho aduanero y que son de gran importancia, pues por lo menos tener un panorama general de qué trata cada una de ellas. Hacemos referencia a algo, no solamente existe la Constitución como tal, como ordenamiento legal principal, ni las leyes como la ley aduanera en cuestión, sino que existen algo llamado reglamentos. Estos reglamentos hay que tenerlos en cuenta por lo siguiente. Un reglamento normalmente es una declaración escrita, es decir, se encuentra plasmado para darle la formalidad o tener la importancia en toda esta formalidad. Se habla que es unilateral, ya que emana de una sola autoridad administrativa y debe de ser aceptada por
el resto de los individuos, acatada en este caso. Contiene lineamientos de aplicación general, es decir, que las obligaciones, procedimientos, actuaciones tengan aplicación para todas las personas a quienes va dirigido, en este caso que van a ejercer alguna acción relacionada con el comercio exterior, y de conformidad con la ley. Ningún reglamento puede estar sujeto dentro de su ordenamiento legal a algo distinto a lo que regula. En este caso, si el reglamento regula alguna ley, pues obviamente no puede estar por encima de eso. Tiene que estar en coincidencia con lo que la ley, en este caso, nos maneja. Y dentro de algunos reglamentos se encuentran el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Tenemos el reglamento de la ley aduanera. Si observamos aquí, es un reglamento que nos maneja más o menos algunos términos jurídicos que establecen de aplicación general, pero que tienen en este caso la aplicación tanto para el Código Fiscal como para la ley aduanera. También existe la ley de el reglamento de la ley de comercio exterior, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, el reglamento de la ley general de salud en materia de trasplantes, por ejemplo, el reglamento de la ley general de salud en materia de sanidad internacional y el reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Bueno, aquí lo que tenemos que entender es que en este caso los reglamentos, eso es, regulan aspectos de operativos de la ley, de las leyes. En este caso me llama mucho la atención y sería bueno que ustedes lo tomaran así. El hecho, por ejemplo, que habla de materia de salud, repite aquí 3 aspectos: de trasplantes, de sanidad, de órganos, de cadáveres, de tejidos. Acuérdense que se da mucho en la manera práctica el traslado de personas por alguna circunstancia. Por ejemplo, hay una asociación de personas quemadas o de niños quemados que trasladan a los pacientes de un lugar a otro, o donación de tejidos o de órganos, o cuando identificamos algunas personas que fallecen en otro país y que son mexicanos y que tienen que trasladarse. Bueno, aquí estamos definiendo unos aspectos que regulan también ese actuar de esa situación. Bueno, hablamos de disposiciones de carácter administrativo. En este caso, las disposiciones de carácter administrativo hay que tomarlas en cuenta por lo siguiente. Por ejemplo, hay reglas de carácter general. Dentro de las reglas de carácter general podemos identificar a la Regla General de Comercio Exterior que expide, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria, donde podemos encontrar actos previos al despacho, entrada, salida y control de mercancías, despacho de mercancías, regímenes aduaneros, demás contribuciones y actos que son posteriores al despacho. Si ustedes ubican esta lista de puntos, son muy similares a lo que vimos en una página denominada MOA o Manual de Operación Aduanera, donde también viene el marco legal o marco jurídico, y es una página perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, donde efectivamente encontramos aspectos relacionados con los pasos a seguir para cada procedimiento que sea en el despacho aduanero de mercancías, tanto previos al despacho, durante el despacho y posteriores al despacho aduanero. Entonces, recordemos que el despacho aduanero no es un recinto físico, no es una oficina. El despacho es el trámite como tal que se ejecuta, ya sea en una oficina, ya sea en la aduana, ya sea en una dependencia que es necesaria acudir y hacer el trámite, el mismo trámite que se hace en línea, porque hoy utilizamos cada día más las tecnologías. Esa tramitología que se requiere para la entrada y salida de personas y mercancías, bueno, es el despacho aduanero como tal. Y decía yo, la lista que aparece aquí refiere a esos aspectos que vimos en el material que les menciono en la página, del cual venía un diagrama de flujo, que son los pasos a seguir, los ordenamientos legales de los que se fundamenta cada uno de los pasos y demás aspectos. Y dentro de estas disposiciones de carácter administrativo encontramos al Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria, que, bueno, viene dentro de ella, pues obviamente, aspectos relacionados con antecedentes históricos, marco jurídico, atribuciones, organigrama y demás.
Bueno, cuando hablamos de tratados internacionales, que es un punto importante para nosotros porque no podemos vivir aislados en un mundo cada día más globalizado, eso trae consecuencias positivas y negativas. Sin embargo, cuando firmamos un tratado comercial o un acuerdo comercial con otro país, la intención es que sea para sumar esfuerzos y salir beneficiados por los involucrados. Por eso hablamos de que un tratado internacional es un acuerdo, pues obviamente de carácter internacional. Háblese de que es México con otros países, ¿sí? Del mundo como tal. Este debe ser por escrito. Acuérdese que todo documento o todo acuerdo, si es por escrito, tiene una validez jurídica mayor. Obviamente se da entre estados o sujetos de derecho. Tiene un carácter o una aplicación a través del derecho internacional. En él se plasman derechos y obligaciones y puede ser uno o más de documentos anexos o el mismo documento como tal. Normalmente cuando es un tratado internacional pues no son 3 hojitas, corresponde a una serie de documentación en la que se anexan, se agrupan una serie de cláusulas y disposiciones que están todos los involucrados sujetos a cumplir. Ya hables entonces de derechos y obligaciones de las partes. Hay organismos o tenemos organismos que podemos identificar que forman parte de situaciones de carácter internacional, como la Organización Mundial de Aduanas, como organismos de carácter comercial de manera internacional, como la PEC, OMC, OCDE, que son organismos que agrupan o que tienen que ver con aspectos relacionados a nivel internacional. Y acuérdense que la importancia de esto radica no solamente de acudir a estos organismos de carácter internacional, sino que son los que de alguna u otra manera van a ser vigilantes de que lo firmado en este acuerdo internacional, lo pactado en este acuerdo internacional, pues obviamente se concrete, se lleve a cabo de manera responsable y que en caso de surgir algunas controversias o malos entendidos en su ejecución, pues obviamente exista un organismo objetivo que pueda mediar entre esta situación, ¿ok? Bueno, hay un punto también importante, decíamos, que tiene que ver con la ley aduanera ya como tal, y entrando un poco más en aspectos legales, en aspectos ya más de la ley aduanera, de la aplicación práctica de lo que sucede en este caso en nuestro territorio nacional para la entrada y salida de mercancías. Y decíamos que la ley aduanera consta de 9 títulos y 236 artículos. Dice correlacionada con su reglamento, reglas, anexos y demás ordenamientos. Bueno, al hablar de la ley aduanera y sus 9 títulos, estos títulos se dividen en disposiciones generales, en otro título refiere a control de aduana en el despacho, refiere a contribuciones, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué resalto este punto de regulaciones y restricciones no arancelarias? Porque hay regulaciones y restricciones de carácter arancelario, es decir, si yo hablo de regulaciones y restricciones no arancelarias, yo regulo la entrada y salida, restrinjo la entrada y salida, pero no tiene que ver con un monto llamado, que en este caso llamamos arancel, pero que bueno, en realidad es un impuesto, sino que tiene que ver con a lo mejor ciertos aspectos de carácter administrativo que se tienen que cumplir. ¿Sí? Tener algún documento como tal, tener algún permiso como tal, estar bajo condiciones o características de alguna manera, tener un monto específico o cantidad que se puede ingresar, no más, no menos, en este caso. Esas son las regulaciones y restricciones de carácter no arancelario. ¿Okay? Los regímenes aduaneros, que ya, bueno, en un caso pudimos analizar regímenes aduaneros, cómo se clasifican, la franja y región fronteriza, identificar qué es la franja fronteriza, cuál es la región fronteriza, atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y autoridades fiscales. Recordemos que el Ejecutivo Federal es el presidente de la República, dentro de sus atribuciones, facultades y posibilidades de tomar decisiones, pues está, como lo vamos a ver más adelante, el poner o quitar las aduanas del país. Obviamente eso no es de manera simple, sino que se hace pues obviamente justificadamente por qué se pone, por qué se quita y con aprobación de organismos como el Senado. Y las autoridades fiscales, pues habla de Secretaría de Hacienda, del SAT,
de los agentes aduanales, apoderados aduanales, dictaminadores aduaneros. Hay algunas figuras que se han modificado con el tiempo como tal, puede ser que existan o ya no. Sin embargo, es importante identificar qué es un agente aduanal, cuáles son sus labores o por qué se hace referencia a él, de un apoderado, en este caso aduanal, y aquel denominado dictaminador aduanero. Son entes o individuos o empresas como tal que auxilian en aspectos relacionados con la aduana y que es importante que los analicemos. Así como las infracciones y sanciones que se dan a aspectos relacionados con la ley aduanera. Bueno, por último tenemos a los recursos administrativos, que bueno, son varios aspectos, como se dice aquí, que tienen que ver con posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si hay una mercancía que ingresó a la aduana y a lo mejor sufrió un desperfecto como tal en la aduana, no hubo el cuidado adecuado, se perdió, se dañó, tenemos un recurso administrativo que podemos interponer ese recurso, ¿sí? Tenemos la facultad o las posibilidades de inconformarnos ante esta situación. Como eso, muchas cuestiones que te facilitan el actuar dentro de las aduanas e incluso inconformarte si es que así se puede manejar. Cuando hablamos de disposiciones generales de la ley aduanera, hacemos referente a lo siguiente. Decimos, bueno, la ley aduanera como tal tiene validez de manera práctica cuando hablamos del aspecto material, es decir, que regula la entrada y salida de mercancías y de los medios que la transportan, así como de procedimientos y actividades que se deben realizar para la internación o extracción de mercancía a través de las 49 aduanas y sus secciones aduaneras, debiendo cruzar, en su caso, por los puntos de control denominados garitas. ¿Qué significa? Bueno, que la ley aduanera tiene su aplicación, sí, y tiene validez como tal, en un sentido material o tangible, cuando todo esto lo aplicamos en las aduanas, en las secciones aduaneras, en los procedimientos a través o por vía de los medios que lo transportan, en los puntos de control denominados garitas. Lo vemos, lo es tangible y demás, tanto la documentación o tramitología como el recinto aduanero, los vehículos que lo transportan, la mercancía como tal. Cuando hablamos que se tiene validez de carácter personal, hacemos referencia a aquellos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, como los administradores de puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias, los transportistas, el mismo recinto fiscalizado, los dictaminadores, las instituciones financieras, los agentes aduanales, los almacenes generales de depósitos, etcétera. Entonces, la validez es personal, porque la persona es una persona jurídica que detenta derechos y obligaciones, decíamos al inicio, que puede ser persona física o persona moral, y en este caso puede fungir como autoridad también y que puede fungir como persona a la que se le concesiona un servicio dentro de la aduana o aquel que va a hacer algún trámite con la misma. Tiene validez espacial, decíamos, porque abarca el territorio aduanero, entendiendo por tal el espacio físico delimitado por las fronteras aduaneras, dentro de la cual resulta la aplicación de un único sistema tributario aduanero y de prohibiciones a la introducción y a la salida de mercancías. Hables entonces de que la ley aduanera tiene aplicación en territorio nacional, ¿sí? En todo lo que abarca el espacio físico, aéreo, marítimo, terrestre del territorio nacional. Y hablamos del ámbito temporal de validez, en este caso, cuando la ley aduanera, por ejemplo, que fue publicada el 15 de diciembre del 95 y su última reforma el 9 del 2013. Se han dado algunas otras modificaciones, se han adicionado o modificado algunos artículos de la ley, y es importante la validez temporal en el sentido de que si estamos hablando de que el ejercicio de una actividad de traslado de mercancías o de personas por las aduanas se ejecuta en este momento, la violación al derecho o ante una infracción o un delito que se comete, pues la vigencia la tiene el ordenamiento legal
que estamos viviendo en este momento. Si el acto cometido ilícito se dio en otro tiempo, pues obviamente hay que analizar si la validez se aplica en función de la ley que está vigente o de la ley que estuvo vigente en su tiempo. Entonces, es bien importante ubicar la ley aduanera en su espacio de validez, tanto material, personal, espacial, decíamos, y temporal. Algo bien interesante que también hablábamos de esto, que decíamos que si algo no está contemplado en la ley aduanera, ¿qué sucede? Bueno, hablamos de un término llamado supletoriedad, y cuando hablamos de supletoriedad hablamos de suplir una cosa por otra. Cuando algo no está muy claro o pareciera no estar dentro de la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación es aquella que nos puede dar respuesta o solución a una problemática que no está planteada en la ley aduanera, ¿sí? Y suple esa laguna o imprecisión que podemos no encontrar o tener duda dentro de la ley aduanera. Decíamos entonces aquí tiene que ver con aspectos básicos fiscales y obligaciones y derechos de los contribuyentes, ¿sí? Por eso se llama Código Fiscal de la Federación. Y cuando hablamos de quiénes están obligados al cumplimiento de este ordenamiento legal, pues quienes extraen o introducen mercancías, los apoderados de agentes aduanales, los almacenes generales de depósito, etcétera. Y bueno, estos son aspectos importantes que tenemos que conocer acerca de la ley aduanera. Decíamos que también encontramos concesionarios de operaciones aduaneras. Bueno, esto es bien importante porque de alguna manera están obligados a operar o administrar puertos de altura, pero esto tienen que hacerlo conforme a la obligación o cargo de los destinatarios de la normatividad aduanera, es decir, tienen que operar bajo los criterios de cumplimiento que las mismas autoridades les han manejado. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, que está cercada, que está vigilada de alguna manera. Vemos una imagen de un recinto fiscalizado estratégico, ¿sí? Como tal, es un recinto, como su nombre lo indica, que tiene carácter de fiscalización, es decir, no solamente controlar la entrada y salida de mercancías, sino identificar cuál es el monto a pagar por cuotas, por si es una mercancía que está regulada, restringida, cuánto es lo que tiene que pagar ante Hacienda por las características de la misma. También hablamos acerca de aquellas pesaje de las mercancías que se encuentran en camiones, remolques, furgones, contenedores y otros medios que las contenga. Por ejemplo, aquí observamos un vehículo de carga que está en una tipo rampa que es utilizada como pesaje para la mercancía que contiene el vehículo, ¿sí? Vemos también los rayos X o rayos gamma, que es otro medio tecnológico que permite la revisión de las mercancías que están dentro de los contenedores, bultos o furgones sin causarles daño, ¿ok? Estamos hablando acerca de las cámaras de circuito cerrado de video y audio para el control de seguridad y vigilancia. Y hablamos de diversos sistemas automatizados para el control de entradas y salidas al recinto fiscal y demás. Todo esto tiene que ver con a qué están obligadas las personas que operan o administran los puertos de altura, aeropuertos o prestan servicios auxiliares en las terminales ferroviarias de pasajeros y de carga. Acuérdense que muchos de estos servicios que operan estas personas, pues son concesionados y están obligados a brindarlos de la manera correcta, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de información ante la autoridad aduanera, nos podemos hacer la pregunta, ¿y cómo se debe de presentar la información ante esta autoridad aduanera? Bueno, según la ley aduanera se obliga a transmitir o presentar información ante la autoridad aduanera. Esta debe transmitirse a través del sistema electrónico aduanero mediante un documento electrónico o digital, según se exige, empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital. El SAT determinará los casos en que la información deba presentarse a través de medios distintos al electrónico, por ejemplo, en el caso de pasajeros en viajes internacionales. Aquí vemos una pantalla, impresión de pantalla de un movimiento que se está realizando, una declaración vía electrónica, y hace referencia a vehículos, traspasos y al número de formulario y demás.
Aquí vemos un documento que cuenta con la firma electrónica avanzada, cadena original de complemento certificado digital del SAT, ese código QR que ya casi la mayoría de los documentos fiscales o en el que se lleva alguna transacción económica, pues es la referencia hacia el link hacia el SAT. Vemos aquí a la Aduana de México, un área en la cual están pues obviamente procesando la información. Y esta es una imagen satelital de la aduana de Veracruz, ¿ok? Cómo se puede ver el recinto portuario de Veracruz desde el aire. Y bueno, todo eso tiene que ver con información que tenemos que dar a las autoridades aduaneras. Obviamente hay más documentos, pero bueno, nos informa aquí en este apartado, pues nos dice cómo se debe presentar la información, en su mayoría es de carácter digital.